Un gusto para mí nuevamente recibirlos en este canal de EXE, el E-Commerce Summit and Expo, el evento más importante de e-commerce en México. Quiero dar la bienvenida a Sebastián Moglia. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Mucho gusto a ti y a todos los que eventualmente estén viendo esta entrevista. Y ahora, bueno, encantado también de poder colaborar con ustedes en estas iniciativas del Comité de Educación. Las cosas también ahí que con el querido Sergio y contigo estamos colaborando en webinars, educación, eventos, en un año, como tú dices, muy particular, pero que como hablábamos recién hace unos minutitos también, que ha significado una gran oportunidad para el e-commerce y para todos aquellos que también quieran incursionar en estas aguas, maravillosas aguas del e-commerce. Así que muchas gracias por el espacio, Juanma. Cuéntanos un poco, Sebastián, quién es, cómo te describes, cómo llegaste a México, por qué te quedaste. Cuéntanos un poquito de esa primera parte de tu historia. Claro. Bueno, qué lindo, sí, qué lindo también poder hablar de lo que a uno le gusta y aunado a la historia también personal de uno. Sí, efectivamente, el acento me traiciona, nadie es perfecto, Juan Manuel, nadie es perfecto. Yo hace 17 años, este año justamente el 30 de diciembre, me acuerdo bien la fecha porque llegué acá a México formalmente el día de mi cumpleaños, que es el 30 de diciembre. Claro, muchos me dan el pésame cuando me dicen, uy, pobrecito, cumplís el 30 de diciembre. Y sí, nadie se acuerda de tu cumpleaños entre Navidad y Año Nuevo y las crudas. Nadie se acuerda eh, eh, para Navidad y para cumpleaños. Pero bueno, para mí siempre fue una experiencia muy grata porque además siempre es en época de vacaciones, tanto aquí como en Argentina, diciembre, fines de diciembre, son épocas de vacaciones, así que siempre la paso en familia y muy a gusto. Pero sí, me acuerdo bien de esa fecha porque llegué justamente un día de mi cumpleaños hace 17 años. Claro, llegué de mi natal Argentina en un mundo digital que no era ni por asomo lo que es hoy. Google apenas existía, Facebook no existía, el mundo digital se reducía, que en aquel momento nos parecía un gran mundo además, a los pocos que estábamos en esto, se reducía a pues, desarrollos web, que quizás que si viéramos hoy los sitios web que se desarrollaban en aquel momento nos daría mucha risa. Email marketing, que en aquel momento era wow, ¿no? Era como mandar cohetes a la luna, era como hablar oficial. Me acuerdo que uno de mis primeros clientes en la agencia que yo estaba como director de cuentas fue Grupo Posadas, donde, bueno, by the way, haciendo un poco de historia personal, ahí conocí a mi actual esposa, mexicana ella, y empezábamos haciendo las primeras campañas de email marketing. Y me acuerdo que en el emailing mandábamos archivos pesadísimos, porque era el que se hacía en televisión, se mandaban archivos al emailing, imagínate lo que pesaba eso. Y bueno, y creíamos que estábamos haciendo historia, ¿no? Mandando cohetes a la luna. Cuando, bueno, hoy eso sería obviamente una aberración, mandar un archivo de ese peso en un emailing. Digo, para eso hoy están canales como YouTube y todas esas plataformas, pero en aquel momento era lo más innovador del mundo. Entonces, bueno, email marketing y una tecnología que sí, que ya definitivamente murió, CDs interactivos, que en aquel momento también era parte de todo este ecosistema digital y se hacían un montón de cosas en CDs interactivos. Eso murió en manos del streaming, por supuesto. Así que bueno, llegué con lo que yo creo que podría llegar a decir que fue una de las primeras o la primera agencia que en aquel momento se podían tildar de digital. Y digo que se podían tildar de digital, claro, porque digital era un mundo, pero empezábamos a hacer este tipo de cosas. Obviamente estábamos muy dirigidos, porque el mercado así lo indicaba, a empresas muy grandes, ¿no? A los Banamex, hoy Citibanamex, bancos grandes, cadenas de hoteles grandes como Grupo Posadas. Olvídate de las pymes ni siquiera en ese momento habían volteado a ver al e-commerce o al marketing digital. Estamos hablando especialmente de clientes corporativos y empecé, ¿no? En aquella agencia con grandes proyectos que quizás en aquel momento eran de los pocos o los únicos que había de e-commerce, como empezar a vender cuando empezó Seguros Banamex, Domino's Pizza, hicimos la primera versión del portal online de venta online de Domino's, cuando para muchos, incluso me acuerdo una anécdota que siempre cuento, mi jefe, que en aquel momento, digo que todavía ya no está en el mundo digital o está tomándose un sabático hace ya bastantes años, pero también argentino él, y cuando estábamos a las puertas de este proyecto me decía, no, pues, Sebastián, la verdad que me preocupa
que tú creas, bueno, que vos creas, porque me hablaba en argentino, que vos creas que Domino's quiere vender pizzas en línea. Entonces yo lo miraba y le decía, bueno, ¿y entonces para qué estamos haciendo este proyecto? Claro, en aquel momento era una locura o no tenía mucho sentido que Domino's vendiera pizzas en línea. Incluso cito la anécdota porque él, siendo el dueño, el director general de una agencia digital, se lo cuestionaba. Así que imagínate de ahí para abajo. Bueno, finalmente el proyecto se hizo, por supuesto. Los años pasaron. Hoy no, Domino's Pizza, no sé si el 20% o más de sus ventas son en línea. Hoy nadie discute o nadie cuestiona que se puedan vender pizzas en línea. De hecho, lo más normal del mundo. Pero en aquel momento, me acuerdo, 10 años atrás, un poco más, era algo incluso hasta insólito. Y de nuevo, para alguien que venía del mundo digital. Así que, no, esa fue mi primer abordaje aquí. Claro, en aquel momento éramos muy pocos los que estábamos en el mundo digital, había muy pocas agencias. Te digo, esta fue la primera o una de las primeras, no me voy a enrollar en esa discusión, pero fue seguramente una de las primeras. Y ahí empecé un poco todo este camino. Ya lo había empezado de Argentina en la agencia, que me había tocado empezar a trabajar con estos clientes en México. Siempre tuve la inquietud, la verdad, y esto antes de venir a México, o sea, yo estaba muy bien en Argentina, la verdad, digo, es un muy lindo país, a pesar de las crisis. Hoy prefiero vivirlo como turista que estar viviendo allá, pero digo, lindísimo país, digo, amigos, familia, la verdad que no tenía ningún motivo para irme, pero esto empezó a nacer de una inquietud que yo tuve o empecé a tener en Argentina y hace ya bastantes años, de poder tener una experiencia fuera de mi país. Es decir, era una cuestión personal. La verdad es que no me importaba ni tenía muy en la cabeza si tenía que ser en España, en Europa, en Latinoamérica, en África, no sé, pero quería salir, quería desafiarme a un nivel personal, quería tener ese challenge. Sentía probablemente que pues ya la maceta me había quedado un poco chica y necesitaba ese desafío personal, pero más a un nivel personal, no solamente profesional, más a un nivel personal, ¿no? De demostrarme a mí mismo muchas cosas, de salir de de la burbuja de confort que generalmente uno crea y se arma cuando pues hace mucho tiempo que está en un lugar. Ojo, no porque tuviera la vida resuelta, ni muchísimo menos, pero claro, cuando estás en tu país, tu familia, las cosas que conoces, bueno, entras un poquito también en esa zona de confort. Entonces, bueno, la verdad que yo quería romper con eso. De nuevo, no tenía en ese momento la idea de dónde iba a ser, yo solamente que quería salir y hacer una experiencia fuera de mi país. Y bueno, por esas causalidades de la vida, se dio que fuese México, porque empecé a trabajar en una agencia que por eso me llamó la atención, que trabajaba con clientes mexicanos, en un momento donde era muy conveniente trabajar al exterior, porque en aquel momento Argentina vivía la realidad del 1 a 1, es decir, $1 costaba $1 argentino, era carísimo ir a Argentina, por supuesto, que sería más caro que ir a Nueva York o a París, porque con esa paridad era para cualquier extranjero algo carísimo, pero bueno, a nivel de trabajar, digamos, de producir desde Argentina y vender afuera en dólares, era muy conveniente. Un modelo que todavía se sigue repitiendo en muchas agencias. Hoy, con el tipo cambiario, sigue siendo también muy conveniente, el tipo cambiario de Argentina. Bueno, al final enganché en esa agencia que trabajaba con clientes mexicanos, le insistí a mi jefe para que me mandara por lo menos unos días, una semana a México a conocer a los clientes, se negaba, me daba vueltas, me daba tole en el dedo, como dicen acá en México, y después por esas cuestiones fortuitas de la vida, que uno de alguna manera también fuerza, se dio la oportunidad de viajar aquí a México para un evento que no era mi área, la verdad, la persona que estaba encargada de esa área de eventos que me acuerdo que hacíamos en aquel momento con Nortel Networks, una empresa que ya desapareció, una empresa grande de telecomunicaciones, de productos y soluciones para el mundo de las telecomunicaciones, canadiense me parece que era. Y bueno, nos tocaba hacer un evento a nivel regional por toda Latinoamérica. La primera parada era México y el mismo día que el avión salía hacia México, la persona que estaba encargada, o un día antes, la persona que estaba encargada de ese evento renuncia y el mismo día que el avión salía a México, vienen y me dicen, Sebastián, ve, haz tu maleta y que tienes que tomarte un avión a México para cubrir la primera parada del evento. Bueno, yo feliz, digo, eran las 3 de la tarde, el avión salía a las 5 de la tarde, fui a mi casa en un remis, en aquel momento no existía Uber, en un remis, en un taxi, hice mi maleta como pude, fui al aeropuerto y horas después estaba
aquí en México. Hice toda la gira, me fui de México, ahí conocí de un vistazo a la que hoy es mi esposa en Grupo Posadas, después la gira siguió por Jamaica, por Lima, por Colombia, la verdad que la pasé muy bien, fueron una etapa divertidísima, además de la chamba, digo, a nivel personal, digo, fue algo muy divertido, la pasé muy bien, me divertí mucho, conocí mucha gente, países, ciudades que no había conocido, y después de todo eso, digo, la historia es larga y linda, pero ahí se dio un clic o conectamos con la que actualmente es mi esposa. Estábamos en aquel momento, me acuerdo, en comunicación por Messenger, no existía el WhatsApp, entonces nos comunicábamos por Messenger, de vez en cuando alguna llamadita furtiva desde la oficina de larga distancia para hablar con ella. La cuestión es que ella tomó las riendas y vino a visitarme a Argentina, sin que yo supiera lo que venía, pero vino a Argentina. Un día te cuento la historia más a detalle. Es mejor que la cuente ella, la verdad, porque si la cuento yo parece increíble y puede sonar petulante, pero ella tomó las riendas, vino a Argentina con una excusa distinta, porque si además me decía que venía a verme a mí, y viste cómo somos los hombres, ya veíamos el traje de novia en la cajuela y qué sé yo, quizás decía, pues esta chica está loca, ¿no? ¿Qué le pasa? Bueno, vino a Argentina, ahí nos conocimos, paró en uno de sus lindísimos hoteles que tenía ya Posada, el Cesar Park, nos conocimos, ahí sí realmente hicimos clic, nos enamoramos, qué lindo suenan los violines, ella se volvió a México y meses después, esto te estoy en octubre de 2003, meses después, finalmente yo decidí tomarme este avión el 30 de diciembre de 2003, aterricé en México, ella me fue a buscar al aeropuerto, nos conocimos, empezamos a convivir, se dio la oportunidad en ese momento en la agencia de que la persona que estaba a cargo de la agencia pues iba a abrir su propia agencia, entonces yo quedé como country manager, es decir, como decimos, ¿no? Se empezaron a alinear los planetas, se empezaron a dar las cosas y ya no me fui, digo, ya sí, después volví a Argentina, pero ya de visita y ya me quedé. Probablemente si alguna de esas cosas no hubiese funcionado, si lo de la chamba no se hubiese dado, si no hubiese habido quizás un clic tan mágico con mi esposa, probablemente no sé si me hubiese quedado, pero bueno, todo embonó, todo se dio y finalmente me quedé aquí y aquí estoy, ¿no? Digo, la historia es más larga, pero Sí. un breve resumen de lo que fue y cómo aterricé aquí y el por qué, que siempre uno cuenta, bueno, llegué a México hace 17 años, pero todo lo que pasó detrás o antes no había tenido nunca chance, por lo menos así a nivel público, ¿no? En este tipo de foros, de contarlo, así que te agradezco. Obviamente esto en las reuniones familiares o con amigos ya lo han contado 1500 veces y como te digo, es más lindo o más creíble que lo cuente mi esposa, porque la verdad que es una historia de película. Y para aquellos que dicen, que las mexicanas, las mexicanas son las más guerreras del mundo. Realmente, en el caso por lo menos de mi esposa, ella fue la que tomó la rienda, se vino a Argentina, dijo, a ver, voy a ver qué onda con este güey. Vino, ahí hicimos realmente clic, porque todo a la distancia a mí hasta ese momento me parecía, pues sí, un lindo juego de coqueteo y algo que quizás no se iba a dar nunca, y que si alguna vez iba a México, bueno, qué lindo de tener una amiga allá, pero no lo veía yo realmente con la proyección que finalmente tuvo de casarme con ella y tener una familia. Así que mis felicitaciones y reconocimiento a las mexicanas. Mencionabas ahorita un par de cosas que me llamaron la atención, ¿no? Y quisiera tan pronto como comentar sobre esto. Hablabas un poco sobre esta, digamos, como sobre este espíritu resiliente, este espíritu no conformista, de salirse de la zona de confort, ¿no? Eh, y quiero ligarlo un poco a lo que ha sucedido este año, ¿no? Creo que, y un poquito preguntarte a eso, ¿no? ¿Cómo has visto y ya ahora que, bueno, llevas 17 años trabajando en agencia, tienes varios clientes, has trabajado con pymes, colaboras con la AMBO, eh, pero hay muchas empresas que llegó la pandemia y estaban en su zona de confort, ¿no? Se les obligó a salirse de la zona de confort. Sí. ¿Cómo has visto tú esos meses de cambio y cómo lo puedes relacionar un poquito como con esa parte? Bueno, efectivamente, creo que a todos nos sacó un poco de la zona de confort. Esto era algo, Juanma, que la verdad que nadie en sus peores sueños o en sus sueños más guajiros podía imaginar. Creo que es algo que agarró al mundo entero eh, desprevenido. Nadie estaba preparado de esto, ni México, ni ningún país en Latinoamérica, ni países europeos, ni Estados Unidos. O sea, a todos nos agarró, como dicen en México, un poco en curva. Claro, lo que yo he visto, ya siendo un poco más específico en el mundo del e-commerce y las empresas que trabajo,
es que, por ejemplo, bueno, ahora un nicho con el que estoy trabajando, con el que estamos trabajando muy fuerte, todo lo que es consumo masivo, ¿no? O sea, empresas como Sigma, Allen, bueno, Unilever, Pernod Ricard, todas esas empresas que de alguna manera, por ejemplo, veían al e-commerce más como el futuro que como el presente. Y te cito una anécdota. Yo hace ya 3, 4 años, con un muy buen amigo que en aquel momento era el director general de Mondelez, Carlitos de la Torre, que después, bueno, lo mandaron a Mondelez como director general en Brasil. Ahorita ya se salió también allá en Brasil y ahora está con emprendimientos personales. Muy buen tipo, venezolano él, muy inteligente, muy capaz. Y una vez comiendo con él, me dijo, hace 4 años te estoy hablando, un poquito más, quizás 3, 4 años, me dice, Sebastián, para nosotros la verdad el e-commerce hoy no representa prácticamente nada. Hoy la mayoría abrumadora, el 99%, 99.99% de nuestras ventas son a través de canales tradicionales, ¿no? De los supermercados, de los changarros, de los negocios no tradicionales, canal moderno, etcétera, etcétera. O sea, para nosotros el e-commerce es más hoy una apuesta a futuro que el presente. Sabemos que lo tenemos que hacer porque en algún momento, si no lo hacemos, se nos va a ir el tren. Preferimos en este momento empezar a hacer nuestros primeros pininos y empezar a aprender para que en el momento en que esto realmente sea algo relevante, poder estar a tiro y poder estar arriba de ese tren. Bueno, lo que ha pasado es que esa película se ha acelerado y quizás lo que estas empresas de consumo masivo, como los Nestlé, los Mondelez, los Sigma, las cerveceras, tenían en un scope de acá 3, 4 años, bueno, lo empezaron a hacer ahora. Y esto yo puedo dar fe. Yo tenía proyectos de e-commerce con este tipo de empresas que estaban un poco encajonados del año pasado y con esto de la pandemia salieron todos al mismo tiempo y hoy estoy trabajando a 4 manos con estos monstruos de empresa, digo, tanto en México como a nivel regional, en sus estrategias de e-commerce, algo que ellos tenían muy a futuro. Entonces, claro, a estas empresas, cito este ejemplo porque creo que es un ejemplo muy claro, a otras que ya lo venían haciendo probablemente también les impactó y los sacó de cierta zona de confort. A esta fue de la noche a la mañana, ¿no? De pasar de tener algo en vista para acá 3, 4 años, a tenerlo ya ahorita, estar armando ahora sus estrategias de e-commerce, tanto con los canales tradicionales como los retailers, como con los last milers, con los marketplaces, pensando también en sus propios sitios D2C. PepsiCo, por ejemplo, ya en Estados Unidos, ya sacó sus sitios D2C para vender sus productos directamente al consumidor final. Levi's también ya lo hizo aquí en México y lo está haciendo ahora en Centroamérica, algo que estamos viendo ahora nosotros también en la agencia. Bueno, y esto ha acelerado la película, o sea, ha acelerado la película. Como decía Pierre y como tú dices y como decimos todos los que estamos en esto, no es que esto no iba a pasar, no es que esto es algo que la pandemia creó no, esto es algo que iba a pasar inevitablemente en 2, 3, 4, 5 años, pero que con esto se ha acelerado y es como si hubiésemos acelerado la película, ¿no? Tipo los cassettes de VHS, se hubiese acelerado y de repente estamos como en Back to the Future, o sea, 3, 4 años adelante. Iba a pasar, pero ha pasado que la película se ha acelerado. Y sí, muchas empresas de todos los tamaños, porque creo que aquí no hay excepciones, han salido de esa zona de confort, o quizás de esa idea de que esto era más el futuro que el presente, y claro, con toda la gente en su casa comprando en línea y con el canal en línea muchas veces como el único canal que puede más o menos salvar las ventas en un momento así, bueno, fue a la fuerza, ¿no? Más que por convencimiento, para muchos fue por necesidad. Y bueno, cuando se empieza a hacer esto, cuando ya se empieza a ver que esto tiene resultado, que realmente no era algo que Sebastián o Juan Manuel o Pierre venían diciendo y que había que hacer y que era algo que más por moda se tenía que hacer que por convencimiento, bueno, lo empezaron a hacer y como todo, cuando esto se empieza a hacer y se ve que tiene resultados y se genera el hábito, ya se vuelve costumbre. De acuerdo. Óyeme, y en ese sentido, este año fue un año y como lo mencionas, 3, 4 años avanzamos y hoy estamos donde estamos, ¿no? Donde todos estamos abogados a digitalizar nuestros negocios, pero quitando el 2020 de la ecuación y un poco de tu experiencia,
¿Cuál crees tú que fue como ese parteaguas, como dicen aquí en México, del un antes y un después en el e-commerce en México particularmente? Yo lo veo como algo gradual. Yo creo que, a ver, yo creo que hay varios hitos. Yo creo que, por ejemplo, la llegada de Amazon a México fue un hito importante. Yo creo que más allá obviamente, de la relevancia que tiene un jugador como Amazon en el mundo y sobre todo, bueno, en los países más cercanos, ¿no? A Estados Unidos, como México, por ejemplo, en Argentina, Amazon todavía no está, por muchas cuestiones, pero bueno, también hay una cuestión de cercanía cultural, incluso geográfica. Yo creo que la llegada de Amazon a México marcó un hito importante porque hizo que retailers, por ejemplo, o marketplaces como Mercado Libre mejoraran muchísimo su experiencia. Hicieron que retailers también como Walmart mejoraran mucho la experiencia, es decir, puso la vara más alta. Puso la vara más alta y creo que en el mercado eso sí favoreció tanto a los sitios como al usuario al final, que somos los que usamos y compramos en esos sitios, porque creo que marcó un estándar más alto. Entonces yo creo que eso fue un hito importante en el e-commerce en México, en donde yo vi que realmente ya empezábamos a jugar a otro nivel y a otra liga. Es decir, la zona de confort en la que estaban varios retailers, incluyendo Mercado Libre, se empezó a romper, se pusieron que poner a tiro. Bueno, basta ¿no? mencionar el tema de entregas en el mismo día o entregas al otro día. Hoy entregas al otro día es casi lo más normal del mundo. En aquel momento, hace bastantes años, eso no existía o había muy poco o tenías que pagar realmente mucho más para poder tener tu producto al otro día o el mismo día. Hoy eso se ha convertido en una nueva normalidad. Bueno, creo que Amazon vino un poco a romper con eso y a poner los estándares más altos, lo cual fue muy bueno para toda la industria. Sin lugar a dudas, creo que segundo hito importante fue esto de la pandemia. Es decir, ha hecho realmente un corte, un antes y un después realmente muy abrupto, inmediato y drástico, no solamente en México, en todo el mundo, porque al final tenemos que hablar de que esto tiene un impacto a nivel mundial, no solamente a nivel local o regional. Esto está pasando en todo el mundo y creo que sí, efectivamente, como estaba diciendo hace un ratito, esto ha hecho que la película se acelerara a 2 o 3 años, que lo que iba a ocurrir en 3, 4, 5 años está ocurriendo ahora. Entonces yo creo que esos son, para mí, en los 17 años que llevo aquí, fueron dos grandes hitos. Después, bueno, creo que ha venido teniendo una evolución natural y normal de crecimiento el e-commerce hace ya bastantes años, incluso antes de que apareciera Amazon. Creo que Amazon aceleró eso y, como te decía, puso el estándar o la vara más alta y provocó una mejora en general en la industria, en todo el ecosistema. Y bueno, después esto de la pandemia creo que sí, y creo que todavía no estamos viendo los efectos finales de todo esto, porque creo que esto va a tener un impacto mucho más a mediano y largo plazo. Estamos viendo lo inmediato, a corto plazo, que es todo esto de lo que estamos platicando, pero creo que a mediano y largo plazo esto también va a dejar una huella muy grande. Justo te iba a preguntar en eso, ¿no? ¿Qué crees que haga falta o hacia dónde tenemos que enfocarnos como industria justamente para aprovechar este impulso y capitalizarlo mucho más en los próximos años? Sí, bueno, yo creo que eso es una muy buena pregunta. Mira, lo que yo creo que está pasando y que es un gran desafío para todos nosotros los que estamos en esta industria, voy a hacer una analogía futbolera, me gusta, porque creo que se entiende bien. Creo que antes de la pandemia era como estar jugando, ¿no? Los domingos con los amigos del domingo, ¿no? Que venían crudos del sábado, algún que otro gordito. Eh, y esto creo que con esto de la pandemia nos ha tocado, ¿no? Una final del mundo contra Alemania. Es decir, creo que ahorita realmente se está viendo a todo nivel, a nivel de agencias, a nivel de retailers, a nivel de todo el ecosistema del e-commerce y de digital, realmente es lo que saben jugar este juego. Digo, yo te puedo citar muchos ejemplos de clientes o empresas que hoy vienen casi con las lágrimas en los ojos y me dice, Sebastián, por favor, ayúdame, porque esta agencia que me había vendido el oro y el moro antes de la pandemia, que me había prometido esto y que me decían que podían hacer esto, bueno, hoy no lo están pudiendo hacer. Es decir, creo que esto también va a purgar mucho el ecosistema, a purgar mucho la industria. Creo que van a quedar realmente los que hacen las cosas bien, los que no venden humo. Creo que todos los que estuvieron vendiendo humo antes de todo esto han quedado expuestos, a todo nivel, de nuevo, agencias y todos los players del ecosistema. Creo que esto va a generar una gran purga y va a separar bien claro quiénes son realmente los que juegan en serio
y los que estaban improvisando o vendiendo espejos de colores, así que creo que eso va a ser positivo para la industria. Por supuesto doloroso para muchos, pero positivo para la industria, y lo mismo a nivel de los retailers, ¿no? Creo que hoy ningún retailer, ni Amazon, ni Walmart, ni Mercado Libre, y estoy hablando de los big players, incluso de los que nacen digitales, estaba preparado para esto. Incluso, bueno, yo he tenido experiencias con todos prácticamente los retailers. Amazon también ha tenido retrasos en las entregas, es decir, lo que antes era perfecto, ahora ya no es tan perfecto, y que es normal, ojo, porque esto nos agarró desprevenidos a todos. Creo que para toda la industria esto es un gran aprendizaje. Empresas como Walmart, empresas de ese tamaño, pues han tenido también que hacer cosas que tenían planificadas de aquí a un año y las tuvieron que hacer ahorita para poder responder a esta necesidad inmediata, y creo que todas esas cosas van a quedar ya para futuro. Volviendo a la normalidad, seguramente todas las cosas que estos retailers ya implementaron y que tuvieron que hacer a la fuerza por necesidad y de una manera sin estar preparados, bueno, creo que van a estar mucho más preparados y vamos a tener un servicio y una experiencia mucho mejor cuando todo esto se tranquilice, la que hubiésemos tenido probablemente si no pasara, porque ya se prepararon o ya empezaron a jugar o les tocó la final del mundo contra Alemania. Entonces, bueno, cuando te toca la final del mundo contra Alemania, tenés que tener un buen equipo, tenés que estar preparado, tenés que entrenar más, tenés que tener otra estructura, otra infraestructura. Bueno, cuando ya no tengamos que jugar contra Alemania, o sea, un partido un poco más accesible, cuando ya volvamos quizás a los partidos de liga, siguiendo con la analogía futbolera, bueno, creo que todos como industria vamos a estar mucho más preparados para ese campeonato. Porque no todos los días te toca una final contra Alemania, esa es una realidad. Pero ahora lo que estamos viviendo es eso. Porque, bueno, todo el mundo hablamos en la industria, bueno, sí es un gran momento para el e-commerce, que el e-commerce y que ahora, bueno, pero también es una gran responsabilidad, porque hay que estar preparado para esto. Digo, nadie estaba preparado, pero hay que hacerse cargo ahora de la posta que nos toca, a los que estamos en esta industria, porque además de una gran oportunidad, es una gran responsabilidad. Toda oportunidad trae consigo una responsabilidad. Entonces creo que como industria, todo esto para nosotros tiene que ser un gran aprendizaje para fortalecidos, con una industria mucho más robusta, con muchos temas que teníamos pendientes o de mejora ya resueltos o mucho más resueltos. Así que lo veo como una oportunidad, pero también lo veo como una gran responsabilidad, porque ahora también, tanto los usuarios como todos los que están viendo esto, digamos, como más de afuera, bueno, están también diciendo, bueno, ¿qué onda? Bueno, tienen la oportunidad. Hoy el e-commerce está en boca de todos. Hoy el e-commerce se ha vuelto muchísimo más relevante que antes de todo esto. Desde tu agencia y un poco también con la colaboración que haces con la AMBO, te enfocas mucho a trabajar con la pequeña y mediana empresa. ¿Qué consejo le puedes dar? ¿Dónde tienen que enfocarse? ¿Cuáles son esas 3 cosas fundamentales que sí o sí tienen que asegurarse que sucedan para que puedan subsistir? Porque hoy ya están, como dicen, compitiendo en aguas internacionales con grandes peces y con gente que lleva haciendo esto muchos más años, con más recursos. Bueno, yo creo que hay varios tipos, ¿no? Digamos, están las pymes que, aunque quieran, no van a poder, porque desafortunadamente, y es una realidad, muchas van a quedar en el camino, aunque lo quieran hacer, sobre todo ciertas industrias especialmente afectadas, ¿no? El tema de la hotelería, el tema de restaurantes, todo lo que tenga que ver con actividades hacia afuera, todas esas empresas, digo, va a ser difícil, va a ser muy duro, muchas van a quedar en el camino, muchas, bueno, por más que quieran hacerlo, desafortunadamente no lo van a poder hacer. Aquellas que puedan y no quieran, bueno, creo que esas también tienen el destino marcado y no muy positivo, es decir, creo que aquí también hay una cuestión de actitud, creo que hay 2 grandes actitudes, ¿no? O decir, bueno, me tiro al sofá, me duermo, pastillita y me despierto cuando todo esto haya terminado y cuando haya salido el sol de nuevo, que me parece la peor de las actitudes, porque probablemente si hacen eso cuando ya se despierten va a ser un panorama totalmente distinto y la competencia les va a llevar cientos de kilómetros de ventaja. Y están aquellos, que son los que yo celebro y que generalmente son todos estos que participan en estos webinars, en estas capacitaciones que estamos dando, que son los que dicen, bueno, a pesar de la crisis, a pesar de que estoy viviendo un momento duro, creo que este es el momento de aprovechar la oportunidad de hacer lo que no hice probablemente o no me animé a hacer hace unos años o el año pasado o antes de que todo esto empezara, poder empezar a hacerlo
y si ya estaba haciendo algo, bueno, hacerlo mucho mejor, entendiendo de que no es solamente, como decía, aprovechar esta ventana de oportunidad que se da particularmente con toda la gente mayormente en la casa, sino pensando en lo que va a quedar de todo esto, es decir, muchos nuevos compradores, creo que lo platicábamos el otro día, una vez por LinkedIn tú y yo, es decir, no solamente estamos hablando de las millones de personas que van a empezar o que empezaron a comprar por primera vez en el e-commerce, que seguramente si tuvieron una experiencia decente lo van a seguir haciendo, sino también muchos como nosotros, Juanma, que antes, tú lo decías, creo que cuando hablábamos de esto en LinkedIn, claro, tú quizás antes en el súper comprabas un ticket de 400 pesos y ciertas categorías, y hoy estás comprando un ticket de 1.500 y de muchas más categorías. Entonces, lo que va a quedar de todo esto es algo totalmente distinto. Son muchos más peces en el mar, no solamente de los nuevos, sino también de los que ya comprábamos en línea y lo vamos a hacer más. Entonces creo que las pymes que están viendo esta oportunidad y que están tomando cartas en el asunto, están tomando acción y se pusieron a caminar si estaban parados y a trotar o a correr si estaban al trote, bueno, creo que esas son las que van a tener mayor ventaja. Es decir, para las pymes es un momento muy duro, porque claro, no tienen, como tú dices, el soporte o la espalda de un Sigma, de un Allen, de un PepsiCo, de un Coca-Cola, de un Walmart, no tienen ese respaldo o ese músculo financiero y de recursos. Pero de todas maneras, creo que los que lo pueden aprovechar y sobre todo los que lo quieran aprovechar, porque a veces también es una cuestión de quererlo, no solamente de poderlo, especialmente, bueno, creo que van a ser los que van a empezar a salir más ganones de esto. Pero sí, evidentemente yo lo que estoy viendo es que para las pymes es un gran momento y que muchas de estas, desafortunadamente, como digo, no van a sobrevivir, pero las que sobrevivan y las que puedan empezar o se aviven y abran los ojos a empezar a digitalizarse, bueno, creo que van a llevarse un premio mucho mayor o van a quedar mucho mejor paradas que las que no lo hagan. En este nuevo normal, para ti, ¿cuáles son esas tres habilidades más importantes que debe tener hoy? No necesariamente un empresario, una pyme, sino cualquier empresario que quiera ser exitoso en el mundo digital. Yo te diría que la primera, y no solo aplica para el e-commerce, es querer hacerlo. Es decir, como dicen en México, ¿no? A fuerza ni las medias o ni los calcetines. Entonces creo que primero es querer hacerlo y sobre todo querer hacerlo a nivel más alto, porque de que lo quiera hacer el gerente de e-commerce, que tiene esa responsabilidad, pero no lo tiene al CEO o al director general o al dueño o al fundador convencido de eso, ahí realmente es muy difícil que teniendo realmente a la cabeza convencida. Entonces yo lo primero que te diría es convencimiento al más alto nivel. En segundo lugar, a mí me parece que es importante que las pymes sepan qué hacer dentro y qué delegar. Porque claro, de nuevo, vuelvo a lo mismo, o sea, una pyme no tiene los mismos recursos que puede tener una empresa grande, no tienen esos presupuestos. Incluso te diría que esto aplica también para empresas grandes. Pero una pyme tiene que saber qué delegar. Realmente no tiene sentido que desde el día uno una pyme tenga un equipo de 20 personas de e-commerce con desarrolladores, gente de media, o sea, no. Creo que para eso estamos las agencias, como la nuestra, que podemos apoyarlos en ser un brazo, músculo operativo y estratégico en lo que es marketing digital, y ellos dedicarse a operar, porque muchas veces lo que yo he visto, claro, que el dueño de una pyme está en todo, es una especie de director de orquesta que está en el tema de finanzas, esto estratégico, operando, limpiando el baño, o sea, y no pueden estar con todo, tienen que saber delegar muchas cosas porque si no, explotan y no las pueden hacer, que a veces eso es lo que nos pasa o les pasa, ¿no? a los emprendedores, que sobre todo cuando están en unas etapas iniciales de su proyecto o de su emprendimiento y no tienen los recursos para poder contratar a toda la gente o a todo el equipo que necesitarían. Entonces, creo que una cosa importante es saber delegar en especialistas las cosas que se pueden y que se deben delegar. Quizás después con el tiempo, más adelante, las pueden hacer ellos mismos, pero también es bueno que pueden ir adquiriendo ese know-how, esa expertise, y cuando ya estén listos o cuando ya lo pueden hacer por una cuestión de madurez del negocio, hacerlo. Entonces creo que también eso es importante. Y una tercera cosa creo que también podría agregar, y no necesariamente este es el orden, creo que son cosas que tienen que ir juntas y de la mano. Y creo que también es importante, y lo digo siempre en los webinars y cuando me toca hablar, enfocarse primero en las cosas básicas del negocio. Yo una de las cosas que más veo como error
sobre todo en las pymes, pero también en las pymes, digo, en las empresas grandes, es que muchas veces empiezan poniendo el carro delante del caballo, es decir, empiezan eligiendo herramientas tecnológicas cuando todavía ni siquiera definieron qué van a vender, a quién le van a vender. Entonces, de repente eligen plataformas que o les quedan chicas o les quedan grandes, y después vienen los dolores de cabeza, porque después, una vez que ya estás metido en un proyecto así, que llevaste meses, que ya invertiste muchas veces miles de pesos o cientos de miles de pesos, que para una pyme es lana, y ya después volver atrás es difícil o es muy costoso. Entonces, yo para mí una tercera cosa que les recomiendo es, primero, tomarse el tiempo realmente para ver los insights básicos de su negocio. Y siempre cuento la misma anécdota. Cuando una vez le preguntaron a Jeff Bezos cuál era el gran consejo que él le podía dar a la gente, era concentrarse en las cosas que no van a cambiar. Decía, yo sé que en mi negocio, en Amazon, hay dos cosas que no van a cambiar, que son que la gente siempre va a querer precios bajos y entregas rápidas. Y eso no tiene nada que ver con tecnología, tiene que ver con un insight, 2 o 3 insights muy básicos de su negocio. Y yo siento que muchas veces las empresas, no solamente las pymes, se van primero por los espejitos de colores de la tecnología o de la plataforma o de la aplicación, antes de pensar estas cosas básicas del negocio. Y creo que eso es fundamental, porque te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, va a hacer que las elecciones que hagas de tecnología o de plataformas sean mucho más acertadas y te va a ahorrar tiempo y dinero. Oye, Sebastián, volviendo, sí, coincido contigo, creo que la estrategia definitivamente es lo primero. La tecnología es un habilitador, pero creo que el modelo de negocio como tal tiene que estar definido y ya encuentras el cómo, ¿no? Pero bueno, quisiera volver un poquito a la parte más personal de Sebastián, y ahorita que mencionabas a Jeff Bezos, ¿no? Creo que eres un gran referente en esta industria, pero además de él, que supongo lo lees, lo sigues y demás, y hasta lo admiras, para ti, ¿quién es un personaje que, que te inspira, que te llama a seguir y puede ser un modelo para ti? Sí, o sea, mira, incluso te diría que no es una persona. Digo, yo a Jeff Bezos, por supuesto, digo, para los que estamos en el e-commerce, es un gran referente. Ahora, yo no pongo a nadie en el altar, ¿no? Ni a él, ni a Elon Musk, ni a Steve Jobs. Creo que uno toma muchas veces distintas cosas de distintos personajes. Creo que ninguno es el modelo a seguir per se, sino que creo que a veces uno abreva de distintas cosas que uno puede ver en estos personajes, incluso en personajes que no son tan famosos ni reconocidos como estos, ¿no? Digo, todos hablamos de esto porque, digo, al final todos los conocemos y son grandes referentes, pero uno también se nutre de otras cosas y de otras personas que están más en el día a día y que quizás no tienen esa notoriedad. Creo que algo, y aquí menciono a mis padres, ¿no? Que quizás fueron también mi gran modelo, más allá de todos los errores que tienen los padres cuando educan a sus hijos y que seguramente uno después repite y con sus propios hijos, porque no creo que haya un padre perfecto. Pero yo creo que algo que le agradezco a mis padres, a mi madre y a mi padre es que realmente me dieron la libertad. Me dieron la libertad, que a veces eso puede sonar quizás muy lógico y hasta uno lo da por sentado, pero digo, porque conozco, ¿no?, muchos padres que a veces no, pues no, estudia esto, no es abogado, entonces tienes que seguir abogacía. La verdad que me dieron la libertad y la tranquilidad de poder elegir el camino que yo realmente quería elegir. Y lo digo porque yo estudié una carrera que en aquel momento en Argentina, creo que era el primer año que tenía, era una carrera muy nueva, Ciencias de la Comunicación. Entonces realmente yo siempre le reconozco a mis padres esa libertad que me dieron. Mi padre fue, digo, es un muy buen abogado allá en Argentina, pero nunca él me dijo, por ejemplo, bueno, ¿por qué no estudias abogacía? Así sigues con el despacho. No. Entonces creo que ellos realmente lo que les reconozco y les agradezco es que en realidad me dieron las alas para que yo pudiera volar y elegir con total libertad y tranquilidad lo que yo realmente sentía que era lo mío. Claro que me costó, por supuesto que me costó, y como digo, tuve que abrir mi propio camino, porque no era algo que tú estudiaras y enseguida ya te habilitara o te contrataban por tener ese título. No, me costó mucho, muchísimo. Entonces, en ese panorama realmente no fue fácil todo este camino. Claro, hoy estamos, ¿no?, hablando todos del e-commerce y esto, del e-commerce y bla, bla, bla. Pero realmente hubo años de bastante oscuridad, de bastante
estar tanteando y estar buscando a ver cuál era el camino, de haciendo el propio camino. Así que creo que, volviendo a tu pregunta original, creo que mis padres, ¿no? Más allá de estos referentes que siempre mencionamos, de nuevo, Bezos, Steve Jobs, Elon Musk, que todo el mundo habla y que son grandes modelos y grandes referentes en lo suyo, y sobre todo en este ecosistema de la tecnología y del mundo digital. Pero bueno, yo yendo a una cuestión más personal, creo que soy un profundo agradecido de mis padres por esta libertad y por esta educación. Y al final creo que independientemente de la disciplina, uno es bueno en lo que le gusta, ¿no? Este, te quería preguntar un poquito, digamos, dentro de, y ya como para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan, um, dentro de estos 15, 17 años de experiencia acumulada, pues obviamente hay muchas experiencias, muchos aprendizajes. Y generalmente uno siempre cuenta las historias bonitas, ¿no? Las que salen bien, pero tal vez nos pudieras contar algún, llamémoslo, algún big fail, pues que generalmente cuando uno las cosas las hace y no le salen como uno espera, pues también tiene unos aprendizajes y a veces son más constructivos, ¿no? Claro, no, y realmente muchas veces, aunque a veces uno a veces no los cuenta tanto, pero creo que uno aprende muchísimo de esas experiencias y al final las aprovecha en los éxitos de hoy, ¿no? Mira, te voy a contar una anécdota. Esto se remonta, sí, hace ya muchos años, cuando yo recién había llegado a México, en la agencia en la que estaba, no solamente hacíamos digital, sino también hacíamos otras cosas offline como BTL, porque en aquel momento realmente digital era tan pequeño que no daba para sustentar todo el negocio, para pagar una nómina de 50, 60 personas, entonces también hacíamos otras cosas del mundo offline, te digo, como BTL, eventos, como este que te mencioné que me tocó de Nortel, en donde, pues, gracias a eso terminé aterrizando en México y conocí a mi esposa. Bueno, me acuerdo que estaba en esta agencia en donde, entre otras cosas de digital, hacíamos eventos también, y me tocó una vez hacer un evento para un cliente grande, un laboratorio grande, para un producto que ellos tenían, y se trataba de ambientar, era en un hotel, esto era como sí, iba a ser un evento para la prensa especialmente, y se trataba de ambientar ese espacio, te digo que era un lugar en un hotel muy conocido, de hecho en el Camino Real, ahí en Polanco, era darle un look and feel del color de la marca que era rojo, ¿no? Entonces, bueno, había que poner temas de, ¿no?, roll-ups, iluminación, bueno, y la cuestión que viene un día el que hacía la iluminación, me pone un foco en la pared. Las paredes de este hotel eran azules, entonces justamente el azul era el color de la competencia, entonces había que hacer que el de azul desapareciera. Entonces me puso un foco rojo en la pared. Claro, y yo no la vi muy roja, la verdad. O sea, le digo, oiga, aquí se ve más azul que rojo. No, no te preocupes porque esto es solo un foco. Ahora cuando le pongamos 5 focos más, esto se va a ver azul. Así que no te preocupes que eso va a quedar todo de rojo el día del evento. Bueno, le creí. La cuestión que llegó el día del evento y por más foco que se ponía, el azul no se iba. Y entonces, bueno, el cliente estaba hecho una furia porque la ambientación se veía más azul, que era el color de la competencia, que rojo. Y bueno, fue un momento difícil con el cliente totalmente enfurecido y sacado de onda. Y bueno, yo que diciendo, pues, trágame tierra. Bueno, para mí el principal learning de eso fue no dar nada por supuesto, ¿no? No es que me volví un paranoico, ¿no? Pero hoy realmente no doy las cosas por supuestas, es decir, me he vuelto mucho más inquisitivo, mucho más preguntón, quiero ver las cosas, es decir, quiero asegurarme, digo, hay cosas en las que uno no puede estar 100% seguro, pero sí para mí fue un gran aprendizaje de checar esas cosas, ¿no? O sea, no confiar muchas veces en lo que otro te dice, sino realmente poder asegurarse de la mejor manera de eso, poder estar encima de esas cosas, poder, sin dejar de confiar en la gente, pero ser meterse más en esas cosas y no darlas por un hecho. Sí. Pues Sebastián, para finalizar, me gustaría como que le dedicaras unos últimos minutos a un último mensaje a todos aquellos que nos están viendo, a nuestra audiencia de EXE. Gracias, Juan Manuel. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ti, a EXE, esta oportunidad, este foro.
este privilegio de poder explayarme no solamente de cosas estrictamente profesionales, sino también personales, que al final forman parte de uno, ¿no? Porque uno es una persona, ¿no? No es uno el profesional y el Sebastián esposo, hijo, padre, lo que sea, es uno mismo y eso lo traslada a los distintos ámbitos de su quehacer. Pero como mensaje final, a mí me gustaría decir que, bueno, yo realmente, ¿no? En lo que estamos hoy, me siento un privilegiado. Creo que ha sido de las pocas, o una de las pocas industrias que en todo este caos, esta crisis, ha sido favorecida, cosa que a veces a mí me da un poco de pena decir, ¿no? Porque cuando uno ve quizás lo que está pasando alrededor, de tanta gente que se está quedando sin trabajo, industrias que han sido tan golpeadas como la hotelera, tan importante en nuestro país, los restaurantes, ¿no? Gente que dependía de poder salir de su casa para ganarse el pan o para mantener su negocio, realmente hoy yo doy todos los días gracias a Dios por estar en esta industria, por poder realmente ¿no? estar haciendo lo que hago y de paso también, por supuesto, ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Mi gran consejo es, y esto puede sonar muy trillado, pero creo que hoy vale la pena decirlo más que nunca, creo que crisis va a haber siempre. O sea, por supuesto, esta es una crisis de magnitud muy grande, es un tsunami, es un sismo de nivel 9 en la escala de Richter, por lo menos, o 8, pero creo que siempre las crisis traen grandes oportunidades, o traen oportunidades. Y creo que lo importante es enfocarse en eso. Por supuesto que es muy duro y por supuesto que muchas veces, por más que uno quiera enfocarse en las oportunidades, a veces uno o muchos no sobreviven a todo esto. Pero creo que es importante poder ver estas oportunidades que se están creando. Es decir, por supuesto que lo malo está, por supuesto que es una crisis que nos afecta a todos y a algunos especialmente, pero creo que si uno tiene la tranquilidad, si uno tiene la visión de parar la pelota, de sentarse y de pensar, bueno, a ver cómo aprovecho esto, qué puedo hacer para aprovechar esto, qué es lo que realmente depende de mí para aprovecharlo, porque evidentemente hay cosas que no dependen de uno. El tipo de cambio del dólar no depende de uno, la situación financiera o económica de un país muchas veces no depende de uno, pero hay cosas que sí dependen de uno. Y creo que ahí está la oportunidad, es decir, de ver, en el caso específico del e-commerce, ¿no? Esta oportunidad que se está creando hoy, poder tomarla, aunque sea con algo pequeño, aunque sea empezar con algo modesto, pequeño. No estoy diciendo de resolver de un día para el otro todos los problemas o de tener de un día para el otro el e-commerce perfecto. Pero creo que este primer paso que muchos necesitan dar o que tenían que dar o que tenían pendiente de dar, creo que este es el gran momento para eso. Y yo siempre digo algo que para mí se ha convertido en una filosofía de vida para mí, no solo para el e-commerce, sino en general. Yo creo que es más importante empezar y poner en marcha el camión, aunque los aguacates no estén ordenados, que esperar el momento perfecto para poder arrancar algo. Es decir, si uno espera que todos los planetas estén alineados para poder arrancar algo, y ese momento nunca llega, nunca llega. Yo creo que es mucho más sabio y mucho más efectivo empezar algo, aunque uno no tenga la estrategia perfecta, aunque uno no tenga todos los recursos sobre la mesa o on-site, aunque los planetas no estén alineados, pero empezar. Como dice el refrán, ¿no? Empezar a mover el camión y después los aguacates se van acomodando solos. Es decir, creo que este es el momento de muchos para empezar a dar los primeros pasos y después, por supuesto, que van a surgir un montón de cosas que habrá que ir resolviendo. Pero de nuevo, si uno espera a que las condiciones sean perfectas para empezar algo, realmente, y se lo digo por experiencia, ese momento nunca llega. Así que mi gran consejo para todas las pymes y las empresas es, a pesar del duro momento que estamos viviendo y a pesar, por supuesto, de que uno ve quizás los ingresos y los números y dice, ¡ay Dios! ¿Qué hago? ¿Invierto ahora o espero? Yo creo que este es el momento para empezar. Y sobre todo, si estamos hablando de e-commerce, creo que es uno de los mejores momentos para empezar. Y como decía mi amigo Pierre, en un refrán que ya conocía, pero no le quiero robar la frase porque la repite cada vez que habla o muchas veces cuando lo escucho, es un proverbio chino que decía o que dice, el mejor momento para plantar un árbol era hace 100 años o 50 años, y el segundo mejor momento es ahora. Es decir, el hubiera no existe. Lo que ya no se hizo, no se hizo,
yo no conozco a alguien que tenga la máquina del tiempo todavía para poder retroceder y hacer lo que no se hizo, así que creo que este es el segundo mejor momento para hacerlo y es un gran momento para hacerlo. Así que aquellos que estén en la duda o aquellos que realmente estén, me espero o no me espero, si tienen la posibilidad, háganlo y aprovechen esta oportunidad, porque creo que difícilmente se vuelva a repetir. Totalmente de acuerdo contigo, Sebastián. Creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, así que el mejor momento Exacto. es el mejor momento es ahora, así que bueno. Sebastián, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un gusto, como siempre, platicar contigo, escucharte. Pregunta Salud. obligada para todos los argentinos, para todo argentino, ¿no? El fútbol. ¿A quién le Uh, vas? a Boca. A Boca. Es más, la próxima vez que me entreviste, si hay otra oportunidad, voy a estar con la playera de Boca. A Boca, sí. De hueso colorado. ¿Maradona o Messi? Maradona. Y te voy a Maradona. decir te voy a decir por qué, si tengo un minutito más. Digo, Messi es un fuera de serie, o sea, es de otro planeta. Y los argentinos debemos estar agradecidos de tener un jugador como él, porque a veces uno desafortunadamente escucha cada tontería que porque no salió campeón en el Mundial, entonces es un pecho frío y que no es líder. Bueno, tampoco se le pueden pedir peras al olmo. Creo que Maradona tenía dos cosas. Una, era una especie de mago. Es decir, creo que Messi es un fenómeno, pero hace la jugada previsible a tal velocidad que es imposible agarrarlo. Maradona para mí era una especie de mago que sacaba conejos de la galera. De repente hacía algo que decías, ¿qué hizo? ¿O cómo lo hizo? Porque era algo sobrenatural. Y después creo que lo otro que tenía Maradona, que Messi no lo tiene, y no por culpa de él, sino porque uno a veces nace con eso, ¿no? Era el liderazgo. Creo que Maradona era un tipo mucho más líder dentro y fuera de la cancha y eso realmente se lo contagiaba a la gente. Messi no es un tipo con ese liderazgo, con esa personalidad y de nuevo, no hay por qué echárselo en cara, lo tiene o no lo tiene. Es un fenómeno, es un fuera de serie. Hoy es el mejor jugador del mundo. Ojalá, cuando ya se le acabe la cuerda a Messi, podamos tener otro jugador de ese estilo. Ya tuvimos a Maradona y ahora Messi. No sé si la suerte nos va a dar un tercero. No lo sé, no lo sé. Yo por lo menos ahora no lo veo. Pero si me dan a elegir, sí, te diría que Maradona, los vi jugar a los dos por estas dos cosas. Muchísimas gracias, Sebastián, por acompañarnos. A nuestra audiencia, no olviden, próximo 20, 21, 22 y 23 de octubre, exe.mx, exe virtual. Así que bueno, un abrazo, Sebastián. Nos vemos pronto.